Señorías, a continuación, conforme al orden del día establecido, corresponde formular la siguiente pregunta dirigida al señor ministro del Interior, a la senadora del Grupo Parlamentario Popular, senadora Blanco Garrido. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. Señor Marlaska, ¿quién autorizó las subvenciones a Bildu? Se lo pregunto porque la LOREG es clara y contundente cuando establece que un partido no puede recibir subvenciones si lleva en sus listas a condenados por terrorismo que no hayan rechazado expresamente la violencia. Pero es que además el Tribunal de Cuentas el pasado mes de febrero le advirtió a su ministerio que debía de comprobar si Bildu cumplía este requisito. Por lo tanto, usted lo sabía y a pesar de ello autorizó el pago de más de 1 millón de euros a una formación encantada de llevar en su candidatura terroristas. Usted lo sabía y lo ignoró deliberadamente, porque usted ha pasado de luchar contra el terrorismo y de impartir justicia a conceder privilegios a quienes se niegan a condenar los asesinatos, entre otros los de su propio compañero. Y ahora, para coronar su carrera de traición, financia con los impuestos de todos y cada uno de los españoles a un partido que, como decía, siente honor y orgullo de ser los herederos de ETA. Por ello le pregunto, señor Marlaska, ¿desde qué fecha tiene constancia, y le pido que sea concreto, de la renuncia de la violencia y el arrepentimiento de todos los etarras que formaron parte de la candidatura de H. Bildu en las elecciones municipales? Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Blanco, lo primero que le intereso es que su grupo de asesores le informe mucho mejor y le prepare la pregunta bastante mejor. Hay que precisar... Perdón, señor ministro, le interrumpo un segundo. Ruego el debido respeto a toda la bancada del Grupo Parlamentario Popular. Prosiga, señor ministro. ¿No se dan cuenta que yo simplemente digo hechos? Yo no insulto como se me ha insultado, y decir hechos a ustedes ya les parece demasiado. En primer lugar, hay que precisar que en estos momentos todavía no ha concluido la tramitación de los expedientes para las subvenciones en relación a las formaciones políticas y a las elecciones municipales de 2023. Por eso le digo que está deficientemente informada. Lo que sí se ha hecho en este momento es adelantar un anticipo tal y como prescribe el artículo 134.5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREG, como usted ha dicho. Y dicho artículo indica literalmente, el artículo 134.5, digo literalmente, la liquidación del importe de las subvenciones por parte del órgano competente, es decir, por parte del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Política Interior, se realizará de acuerdo con el contenido del informe de fiscalización aprobado en las Cortes Generales por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, es decir, en el marco parlamentario donde nos encontramos, y es un órgano donde esta Cámara, el Senado, también tiene su palabra. Con lo cual se procederá a la liquidación definitiva en los términos que proceda de las elecciones municipales, las subvenciones, de conformidad a lo que establezca la Comisión Mixta, teniendo en cuenta el informe final del Tribunal de Cuentas. Muchas gracias. Senadora Blanco, tiene la palabra. Marlaska, ya veo, ni fecha ni arrepentimiento. Mire, usted no responde porque no puede, porque no hay manera digna ni decente de justificar lo que ha hecho. ¿De verdad que no se cansa de ser el fiel ministro de Bildu y el azote de las víctimas del terrorismo? Mire, no existe ni una sola prueba, ni una sola declaración, ni un solo documento que demuestre que todos cada uno de los condenados por terrorismo hayan rechazado públicamente la violencia. Ni uno solo, y aún así usted lo autorizó, porque con su complicidad con Bildu, señor ministro, es un escándalo que avergüenza a toda España. Eso sí, menos a usted, a su Gobierno y a todos sus compañeros socialistas. Mire, lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, lo dice la ley, sin condena no hay subvención, y aún así lo ha permitido porque usted, señor ministro, ha vaciado su Ministerio de Dignidad para convertirlo en un instrumento al servicio de Bildu. Porque gobernar con ellos es vergonzante, pero pagar a un partido por llevar en su candidatura a terroristas es imperdonable, y usted lo ha hecho con su firma, con su complicidad y con su silencio. ¿Y todo esto por qué, señor ministro? Porque sin Bildu, su jefe no pisa la Moncloa, sin Bildu su jefe no duerme tranquilo, y por unos votos manchados de sangre para Sánchez a lo que haga falta, pero si incluso les han abierto las puertas de la Moncloa para hablar nada más y nada menos que de la compra de armas. Mire, ya le digo yo que ni en los mejores sueños de ETA hubieran soñado con
esta vergüenza, señor Marlaska. Mire, usted ha pasado a blanquear como ministro lo que antes condenaba como juez y a convertir en el Ministerio, como le decía, en una verdadera sucursal de los intereses de Bildu que degrada a las víctimas del terrorismo, degrada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y degrada, en definitiva, a la democracia. Por ello, hoy le vuelvo a pedir, como ministro más reprobado e ineficaz de esta democracia, que dimita y que se marche. Y, de paso, llévese también, por favor, a su número 1, porque este país, España, necesita de una vez por todas un gobierno que esté a la altura de su historia, de su memoria y de su dignidad, y no a la altura de los intereses de los herederos de ETA y de la corrupción, que para eso es para lo que han quedado ustedes. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Blanco, reitero lo dicho. La ignorancia forma parte de usted y de sus asesores. Y le detallo, el único... Presidente, me he callado porque no podía, ya ha corrido el teléfono. Vuelvo a rogar silencio. Quien formula una pregunta a un miembro del Gobierno, entiendo que la hace para tener la debida respuesta. Prosiga, señor ministro. Muchas gracias. Y a la próxima interrupción volveré a callarme. Creo que ya es el momento de dejarlo claro. Detallo lo único. El único abono en subvenciones que se ha realizado EH Bildu es en el marco de procedimiento de subvenciones al que hace referencia es de un 30%. El primero que se hace general y con conocimiento de la Junta Electoral, de las municipales. Posteriormente ha habido una ampliación al 90% al resto de formaciones políticas, excepto a Bildu, en base a ese informe del Tribunal de Cuentas, al primer informe del Tribunal de Cuentas al que usted hace referencia. Hay un segundo informe y estamos pendientes de la comisión mixta. ¿Ve la falsedad de lo que ha dicho? Todo conforme a la ley, porque nosotros aplicamos la ley para vencer a la organización terrorista ETA, pero aplicamos la ley también cuando ya se le ha vencido, porque eso es la base de toda democracia. Y le reitero, nosotros, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a diferencia de ustedes, les protegemos más efectivos, mejor pagados, mejores infraestructuras. Con las víctimas del terrorismo, mejor que ustedes, porque nos encontramos con un centro memorial en Vitoria-Gasteiz que estaba absolutamente desolado. Hoy hay un centro memorial víctimas del terrorismo que lo abrimos desde el inicio. Mayores subvenciones a las víctimas del terrorismo. Mire, señora Blanco, se lo he dicho más de una vez y me duele decírselo. Su familia, muchas víctimas, son un ejemplo. Deje de ser monotemática. Usted, su familia y las víctimas merecen mucho más.